Muchas gracias a todos por venir. La verdad es que en esta ocasión somos bastantes. Por suerte sitio para todos. Y poco más os voy a dejar ya con Manuel, que se presenta a sí mismo, pero yo creo que la charla os va a gustar a todos. Esperemos que sí. Pues nada, eso. Muchas gracias por venir a todos. Vamos a hablar de Grid Layout aquí. No sé si a alguien ya le suena, si todo el mundo ya lo conoce, si alguien lo usó alguna vez o no, pero bueno. La idea de la charla es que hagáis todas las preguntas que queráis y que me paréis cuando sea y que paremos en temas, en principio. Es decir, si luego nos extendemos mucho, pues iremos más rápido al final o lo que sea y ya está. Bueno, yo soy Manuel Rego, trabajo en Igalia, que es una empresa gallega, pero bueno, tenemos gente en todo el mundo. Y bueno, tenemos eso, donde más experiencia tenemos, donde más posición tenemos hoy en día es en el tema de los navegadores web y bueno, contribuimos a Chromium, a Safari, también hacemos alguna contribución incluso a Firefox y a Servo, o sea que vamos, contribuimos en todos los navegadores libres. Y bueno, eso, somos una empresa de software libre, no sé, supongo que la mayoría a lo mejor os suena, y si no podéis buscar información, vais a encontrar un montón de ella en la web. Y nada, lo que llevo trabajando yo los últimos años es en la implementación de CSS Grid Layout, que es una especificación nueva tanto en Chromium como en Safari, bueno, en los motores de esos, en Blink y en WebKit, con un equipo que estamos trabajando en eso, y bueno, os voy a contar sobre la especificación y a ver si os gusta y hablamos de ella. Entonces, bueno, repasando un poco, supongo que la mayoría de vosotros hacéis alguna web de vez en cuando, o hacéis, no sé si todos trabajáis en la web todo el día o no, pero bueno, y es eso, todo el mundo sabe que la mayoría de las webs tienen un diseño de cuadrícula o de grid o como le queráis llamar, ¿no? Todas las webs, este es un ejemplo de la web del New York Times, pues tienen una cabecera, unas columnas, un pie de página. Y este diseño lleva siendo así desde el principio de la web. En 1996 ya era así la página del New York Times, una cabecera, unas columnas y demás. Incluso, si nos vamos un año antes todavía, en 1995, en la lista de correo del CSS Working Group, uno de los creadores de CSS, Haucom, que bueno, trabaja en Opera, o el CTO de Opera creo que es ahora mismo, pues ya estaba hablando de que necesitaban los grids ya en el 95. O sea, llevamos necesitando los grids porque, vamos, en cualquier revista, cualquier periódico, es el sistema de maquetación que hay para diseñar. Entonces es lo que la web lleva intentando imitar desde el principio. La evolución un poco de todo esto, seguro que la gente que son desarrolladores web puros, no como en mi caso, lo conocéis mejor que yo. Al principio usábamos tablas para hacer una página web. Y claro, bueno, mezclábamos la semántica con el estilo, mezclábamos todo, las tablas además tenían varios problemas y no era la solución ideal. Apareció el tema de hacer floats, que vale, está muy bien cuando tienes que poner una imagen y un texto, y el texto flota sobre la imagen y es para lo que se diseñaron, o sea, es para lo que son, pero cuando intentan hacer pues columnas con los floats, empiezan a tener que meter clear fixes, no sé qué, y empiezan a tener problemas. Y cuando quieres crear un grid completo con el flows, pues te acabas complicando demasiado la vida. Luego vinieron el tema de inline block, que bueno, pues era la posibilidad de que los bloques se pusiesen todos como creando una fila y luego saltasen a la siguiente línea. Otra vez, para cosas sencillas está bien, pero cuando quieres crear un grid completo, pues es muy complicado con este tipo de cosas. Luego el tema de display table, como una mejora de no usas tablas, por lo menos no mezclas estilo con la semántica, pero al final tienes los mismos problemas que tenías con las tablas. Y la solución que está como más en auge hoy en día es todo el tema de los frameworks CSS, Bootstrap o todos estos que hay, cualquiera que utilicéis. Pues eso, cuando haces una página web con estos frameworks te dan una serie de clases que al final te ocultan por detrás si usan floats o si usan inline o lo que usan ellos por debajo. Pero bueno, por lo menos toda esa complejidad te la ahorras y ya es un paso adelante bastante importante. Desde el CSS Working Group, una spec que apareció para ayudar con todo esto y que ya fuera un poco más pensando en estos temas fue el tema de Flexbox. No sé, supongo que la conoceréis y que la usaréis casi todos, o bueno, lo normal es usarla hoy en día. Está disponible en todos los navegadores prácticamente y bueno, el tema de Flexbox está pensado para una sola dimensión. Cuando tienes que hacer una
pues es un menú de navegación que es una dimensión, pues ahí te ayuda a separar muy bien los elementos, distribuirlos como quieras, hacer que uno crezca más que otro, incluso saltar a 2 líneas si no hay espacio suficiente y cosas de ese estilo. Pero cuando quieres hacer un grid completo, una cuadrícula completa, pues igual tienes un flexbox en horizontal, otro en vertical dentro, varios flexbox anidados y al final se complica todo un montón. Y entonces la solución, como quien dice definitiva, o ahora mismo la definitiva para este tema, es lo de Grid Layout, que es la spec nueva y que está pensada para 2 dimensiones, no para una dimensión. Entonces, bueno, te permite la estructura de la página, pues definirla en columnas, filas, cómo van a crecer estas columnas, estas filas, cómo se van a comportar los tamaños, colocar los elementos donde queramos muy fácilmente y demás. Entonces lo que vamos a ver es eso, todo el rato la spec de Grid. Una cosa muy importante de la spec de Grid son unos conceptos que definen al principio y que yo voy a hablar de ellos durante toda la charla porque son la base de Grid Layout al final. Entonces vamos a repasarlos y luego la idea es ver un montón de ejemplos para que veáis un poco cómo funciona y eso. Lo dicho, si tenéis preguntas, pararme en cualquier momento, que no hay problema. Entonces, no había preguntas. Entonces, bueno, el concepto principal de la spec de Grid son las líneas, porque vamos, eso es lo que define al final la estructura de cuadrícula o del grid, y es a lo que, bueno, la especificación habla todo el rato de las líneas, y es como luego colocamos los elementos refiriéndonos a esas líneas y demás. Entonces, son un concepto muy importante. Las líneas en Grid están numeradas, empezando en el 1, y esto es importante porque luego cuando coloquemos los elementos hacemos referencia a estas líneas para colocarlos. No empiezan en el 0 como se esperaría, ¿no? O algo de informática, pues todo empieza en el 0. Luego lo veréis, cuando empecemos a colocar elementos, el 0 sería muy confuso, porque para colocar algo en la primera columna tú le quieres poner grid column 1 y que vaya en la primera, porque está haciendo referencia a la primera línea. Y entonces para evitar esa confusión le cambiaron, al principio eran 0, solo lo cambiaron a que empezaran 1 y evitar problemas. Luego hay el concepto de tracks, que se refiere tanto a filas como a columnas, porque la spec de Grid es simétrica, entonces todo lo que haces lo puedes hacer en horizontal, puede ser en vertical, te da igual que sea una fila o que sea una columna al final. Entonces la spec muchas veces habla en genérico de tracks. En este caso, pues bueno, tendríamos 3 filas y 2 columnas, en este grid ejemplo, ¿no? Un concepto que ya todos conocemos. Las celdas, pues no tienen nada especial tampoco. La unidad mínima, como quien dice en el grid, ¿no? Pues en este caso tenemos 6 celdas. Y luego hay otro concepto que le llaman las áreas del grid, que por ejemplo, en este caso podríamos, la primera fila toda es un área, y entonces en esa área colocas un elemento, ¿no? Tú defines las zonas en las que vas a colocar elementos y en las que vas a colocar, pues es el área de ese elemento. Pues el título ocupa toda la primera fila, el pie solo ocupa una celda de las celdas que estábamos viendo antes, ¿no? Pero el título ocupa 2 celdas, y el menú también 2, y el contenido solo 1, pues eso. Es a lo que se le llaman áreas luego. Y bueno, y ahora es eso, voy a estar hablando de cosas y voy a referirme a estos conceptos todo el rato. Entonces vamos a ver la sintaxis, bastantes ejemplos. Grid es una spec bastante amplia, tiene un montón de propiedades y un montón de opciones para hacer la misma cosa. O sea, puedes hacer lo mismo de muchas formas. Entonces al final, lo que yo creo que va a pasar con Grid es que cada uno va a usar lo que a él más le guste, más cómodo se sienta, 2 o 3 propiedades y con esas ya haces todo lo que necesitas, y es raro que necesites usar muchas otras más cosas. O sea, al final no tienes que aprender las 15 o las 12 propiedades nuevas que definen, no sé cuántas son, no las conté, pero con que uses a lo mejor 5 o 6 o 4, pues te llega para hacer tus grids sin mucho más problema. Todo empieza, pues parecido a Flexbox, en vez de display flex, pues con display grid, ¿no? Al elemento que le pones display grid, que se convierte en un grid container, que se llama, es el contenedor, vamos, el elemento al que le llamamos grid. Y bueno, lo importante es cuando pones display grid a un elemento, lo que vas a hacer es que el flujo de los hijos de dentro pues ya no siga lo que es una página normal. Si tienes un div normal y tienes hijos dentro, pues se pintan con el flujo habitual de bloques. Si pones display grid, va a utilizar las reglas que definen el aspecto de grid, igual que si pones display flex, va a utilizar las de flex. Entonces, bueno, para definir el grid, lo primero es que tenemos que poner el tamaño podemos definir el tamaño de las columnas y de las filas, y para eso hay las propiedades grid template columns y grid template rows.
Y lo nuevo, lo novedoso de esto, comparado con todo lo que hacíamos hasta ahora con HTML y CSS, es que desde CSS vamos a definir huecos en los que luego colocamos cosas, pero esas cajas las definimos desde CSS, no son cajas, no tenemos que tener un div vacío, un dummy div de estos puesto en un sitio para luego colocar cosas ahí dentro, no. La caja la definimos desde CSS y luego colocamos los elementos ahí directamente. Entonces esto es un cambio bastante gordo. Y ahora vamos a utilizar ejemplos de este estilo y voy a ir jugando con ellos. Entonces eso, si tenéis dudas o queréis probar cosas o tal, pues las probamos y las discutimos. Bueno, el HTML no sé si lo veis todos, pero supongo que sí. No es nada especial. Un div que tiene la clase grid y luego 4 hijos de ese div, ¿no? Con clases A, B, C y D. Entonces, bueno, lo que decía un poco antes, si esto fuese un bloque, pues los hijos se pintan como se pintan habitualmente. Al ser un grid, pues ya se pintan diferente porque ya estamos entrando en las reglas de grid layout, ¿no? Y entonces, bueno, para definir el tamaño de las columnas es tan sencillo como grid template columns, pues la primera columna mide 200 píxeles y la segunda mide 100 píxeles. Ya tenemos una columna de 200 y una columna de 100. Y las filas lo mismo, pues la primera fila mide 100 píxeles y la segunda 150. Entonces ya tendríamos un grid. Los elementos se están colocando ahí automáticamente, luego ya hablaremos de eso, pero bueno, eso no nos importa ahora, nos importa el tamaño. Y ya estamos definiendo las cajas que serían, ¿no? Pues eso, 200 y 100, 100, 150. En este caso estamos usando un tamaño fijo que le estamos dando, es una de las formas que podemos definir, pues eso, darles un tamaño fijo a las filas o a las columnas. Otra opción que tenemos es lo que se llama un tamaño intrínseco, que se basa en el tamaño del contenido. Entonces le ponemos, por ejemplo, auto, y le decimos la segunda columna tiene una anchura automática y se basa en el ancho de los contenidos. Si el elemento B, por lo que fuese más ancho, la columna se adapta al elemento, ¿no? Aquí le estoy poniendo tamaño, si tuviese más letras, pues también sería más ancho lo que fuese, ¿no? Y entonces eso sería el tamaño intrínseco. Y luego otra opción para definir el otro tipo, como quien dice, que le podemos decir al track sizing a los tamaños, pues es tamaño flexible. Por ejemplo, un FR se utiliza todo el tamaño libre que quede. Entonces, si la primera fuese de 100, pues la otra utiliza el hueco que tiene. Si fuese de 150, pues el hueco que tiene. Esta unidad FR es una unidad nueva que metieron en la spec de grid, no se puede utilizar en ningún otro sitio de CSS. Y bueno, es eso, lo que hace es utilizar el espacio disponible y luego lo que puedes hacer es definir como proporciones. Por ejemplo, 2 FR, 1 FR. Esta utiliza el doble de espacio que esta, ¿no? Del espacio disponible se divide entre 3 y esta coge 1 y esta coge 2, ¿no? Aún no tienen muy claro. Stands for, no se sabe muy bien porque, o sea, no sé, ¿a qué significa? Hay gente que dice que es fraction, que dicen que es free space, que dicen que es flexible, bueno, no se sabe, pero la clave es que utiliza el espacio disponible y es la unidad que pusieron. Creo que al final llegaron a un acuerdo de cuál era la definición final, pero no me acuerdo ahora mismo, habría que buscar la discusión. Sí, en Flexbox cuando usas 1 y 2, ¿no? Pues Flex 1, Flex 2, es lo mismo. Es lo mismo que en Flexbox, sí. Y eso, bueno, pues si la primera fuera de 100 píxeles, pues eso, esta es el doble y utilizan el espacio disponible. La idea es que tenemos eso, 3 formas, hay más opciones, pero bueno, la idea es quedarse con que o le pones un tamaño fijo, o le pones un tamaño intrínseco que se basa en el contenido, o le pones un tamaño que utiliza lo que haya disponible. En vertical lo mismo, sí. Aquí, bueno, lo que pasa es que si ponemos un FR no hace nada porque esto no tiene altura, pero si le damos una altura, bueno, si escribo bien las cosas también, 200 píxeles o le ponemos 300, pues utiliza. Todo en grid funciona igual en vertical que en horizontal, o sea, no importa que lo utilicemos en columnas que en filas, es todo simétrico. De hecho, una cosa especial, luego veremos más, pero estamos acostumbrados que un elemento se estire para ocupar todo el ancho, ¿no? En un div se estira para ocupar todo el ancho, pero no la altura. Aunque el padre tenga 500 píxeles, el div no se estira hacia abajo. Y aquí, en grid por defecto, todas las cosas se estiran tanto vertical como horizontalmente. ¿Se puede cambiar? Los grids, sí. Luego vemos.
O sea, sí hay una forma, pero no es o la mitad. Bueno, Sí, sí, pero se pueden anidar sin problema. Puedes tener un grid y esta parte que sea otro grid y divides ahí lo que necesites o lo que sea. Bueno, y ahora que tenemos la estructura, ¿no? Definimos los huecos, pues vamos a colocar los elementos ahí. Bueno, los hijos del grid se llaman grid items. Es como se llaman en las specs. Bueno, igual que los flex items, los de flex, pues, o sea, que es lo mismo. Al final las dos specs en varias cosas son similares, aunque luego por dentro son muy diferentes, pero los conceptos y tal, algo se parecen. Y entonces para colocarlos tenemos las propiedades grid column y grid row, que no son muy difíciles de entender. En column le pones en qué columna va, en row en qué fila va y ya está. Una cosa importante de esto es, con el tema de accesibilidad y demás, es que con esto vamos a romper el orden del DOM y el orden de visual. Nosotros podemos tener un DOM como necesitemos por tema de accesibilidad, pues el título primero, luego los contenidos, lo que sea, para que cuando alguien lo ve con un screen reader, con un lector de pantalla o demás, una persona ciega, pues lo pueda ver, seguir perfectamente el DOM, y luego cuando lo pintemos visualmente, pues depende si estás en el móvil, en el ordenador o la pantalla gigantesca o una pequeña, lo colocamos donde queremos y rompemos el orden muy fácilmente. Entonces, bueno, pues otra vez el mismo grid. Aquí utilizo un shorthand en vez de utilizar grid template column, grid template rows, porque es un poco largo. Es un shorthand que le pones el tamaño de las rows, pues 100 o 150 si quisiéramos la primera, y luego, bueno, de las filas, y luego el tamaño de las columnas. Y luego para colocarlo, pues nada. Le decimos que el A, por ejemplo, va en la columna 2 con grid column 2. Y ya está. Y si va en la segunda fila, grid row 2. Esto en realidad está haciendo referencia a la línea 2, por eso decía antes lo de las líneas. Y por eso la primera no se llama 0, porque si no teníamos que decir grid row 1 para ponerlo aquí, era un poco raro que esta fuese la 0, la 1 y que se pintase aquí. Entonces, para evitar esa confusión, se hizo lo de esta es la 1 y esta es la 2. Entonces está refiriendo a que va en la línea 2 y en la línea 2. Por ejemplo, si ahora le decimos al B grid row de la 1 a la 3, va de la línea 1 a la línea 3. Puedo decirle, por defecto va a la siguiente sola, por eso no se lo tuve que poner, de la 1 a la 2, a las otras no le estoy poniendo eso, pero vamos, es lo mismo. No le estoy poniendo el final porque por defecto ocupan una celda, pero si quieres, pues a la 3, pues va a la línea 3, por ejemplo. Otra forma de decirle lo mismo es decirle, empieza en la línea 1 y hace span de 2. Entonces aquí harías, también se lo puedes no poner la primera en este caso porque lo coloca automáticamente, busca un hueco que tenga para meter el elemento y ya está, pero bueno. Y lo mismo que haces span horizontal, o sea, vertical, lo puedes hacer horizontal. Horizontal era fácil con Bootstrap y demás, ¿no? Pero vertical con Bootstrap, a ver cómo lo haces. Por eso digo que para lo ancho vale, pero lo de que vertical sea todo igual cambia bastante. Y bueno, básicamente con estas propiedades, eso, podemos colocarlos y ya veis que el A ahora está aquí y lo podríamos mover a que estuviese en otro sitio donde quisiésemos. No importa para nada el orden en el DOM. Las líneas estas del grid, que son tan importantes y a las que nos referimos 1, 2, 3 en este caso, le podemos poner un nombre. Esto es más comodidad que otra cosa, no es nada especial, pero por ejemplo aquí defino que tiene dos columnas, una de 100 píxeles y otra de 200, y que la línea 1 le llamo left, y que la línea 2 le llamo middle y le llamo center, le puedes poner los nombres que quieras, o sea, y que la línea 3 le llamo right. Entonces esos nombres los defines tú como quieres y pues dices, pues este va en el center. Y ya veis que va la línea 2. Si le pusiese la línea 2 iría al mismo sitio. Aún la puedes referenciar con número, la puedes referenciar siempre, pero bueno. Y luego le puedes decir, pues va de la left a la right, si lo escribo bien también. Sí, ya está. El B ahora va de la left a la right, o si le dices, pues de la left a la middle. Pues solo va de la left a la middle, que no es, bueno, es como la posición por defecto, pero... El tema es que puedes ponerle nombres a las líneas que a veces te va a ser útil para referenciarte a ellas, pues el menú o el top, no sé qué, depende de los casos. Que no solo tienes que siempre utilizar los números. Y luego otra forma de definir el grid, las columnas y las filas, es utilizar la propiedad esta grid template areas, que te permite darle nombres a esas áreas en donde vas a colocar los elementos. Y luego colocarlos directamente utilizando el nombre.
esta es una propiedad así un poco friki porque es eso, al final es escribir el grid en texto, en modo texto, como si fuese ASCII-Art, ¿no? Pues aquí tenemos el grid con los 4 hijos y cada uno le decimos, pues el A se coloca en header, el B en main, en el área main, el C en el área nav y el D en el área footer. Y aquí estamos definiendo cómo es ese grid, que tiene la primera fila que es header, que el nav está a la izquierda, que luego está el main, el footer y el footer. Y lo podemos cambiar y decir, no, pero el nav quiero que llegue hasta aquí abajo. Pues ya está. O que el nav llegue también hasta arriba, pues el nav hasta arriba. Y solo cambiando esta propiedad de CSS, estás cambiando todo el formato del grid. O quiero dejar este hueco libre y le pongo un punto o varios, pues si lo quieres alinear. Pero bueno, al final dices, quiero dejar este, y ahora quiero hacer, pues, que tengamos una columna más. Pues header, main, footer. Y a lo mejor, pues eso, a lo mejor ahora quiero que el footer ocupe todo otra vez, o lo que sea, vamos. Puedes jugar con, solo cambiando esta propiedad de CSS, ya estás cambiando toda la estructura del grid, todo donde colocas todo. Entonces, si tienes, luego veremos con media queries, y cambiando solo esta propiedad, pues si estás en el móvil o en Landes, o sea, o en apaisado o como estés, pues ya cambias solo la propiedad y ya vas a recolocar todo. Luego el tema de siempre de CSS, de que centrar es imposible verticalmente, ¿no? Pues bueno, aparte de que hay 1000 formas de centrar, con grid y con Flexbox ya desapareciera el problema y con grid lo mismo. Hay una especificación nueva que surgió, Flexbox ya implementaba, metía nuevas propiedades para el tema de alineado y apareció una especificación nueva cuando apareció grid porque compartía muchas cosas, entonces la especificación esta de Box Alignment, que se llama, que es la que define cómo funciona la alineación. Y la primera feature que lo está implementando es Grid Layout, que la implementa completamente. Flexbox implementa solo parte de ella. Y bueno, es eso, centrar horizontal y verticalmente es lo más sencillo del mundo ahora. Puse alinear y justificar porque las propiedades verticales es lo que siempre es align items, o align content, o align self, y las horizontales es justify items, justify content, justify self. Entonces, bueno, si queremos, aquí tenemos un grid con dos columnas y 2 filas, pues si decimos align items center, pues los centra verticalmente, justify items center los centra horizontalmente. No tenemos nada especial que hacer. Si luego queremos que uno en concreto, pues que el B, el align que sea start, que vaya alineado arriba o abajo, o lo que hace por defecto, que es stretch, que es estirarse. Este es el comportamiento por defecto, ¿no? Que estira verticalmente y horizontalmente. Pues que haga stretch y luego horizontalmente que vaya a length, por ejemplo. Entonces eso. Y bueno, y este elemento está haciendo span para que veáis que ocupa 2 columnas y se centra igual en su área, ¿no? Se centran o se alinean respecto a su área siempre. Y luego, bueno, incluso hay una opción que acabamos de implementar, que es baseline. Entonces aquí le dices align items baseline. Bueno, si este no tuviera nada. Y lo que hace es que la línea es la misma de este elemento con la línea de texto. Este texto es más grande, entonces este lo baja un poco, ¿no? Para que vayan a la misma altura de texto. También lo tiene Flexbox el tema de baseline. Es algo que esto, yo estoy utilizando Canary, que bueno, creo que en mi caso es la 59 y pico, no es la 60 aún, porque esto, por ejemplo, acaba de entrar creo que entró en la 59 de Chrome, pero bueno, luego hablaremos de las versiones que lo tienen y demás. Igual que alineamos y justificamos los ítems, podemos hacer lo mismo con los tracks directamente, con las filas y con las columnas. Esto también es parecido a lo que tenía Flexbox. Tú le puedes decir centra y te centra todo, ¿no? Todos los tracks y todas las columnas, align content, y también le puedes decir lo de space between, que supongo que suena de Flexbox, o bueno, space around, o ahora hay una nueva que es space evenly, que deja el mismo espacio por todos, ¿no? Y lo mismo para el justify, pues que vayan centrados o que sean space between. Entonces, bueno, es eso. Colocas, o sea, que se distribuyan en el espacio que hay como tú quieras. Luego podemos ponerle separación entre las filas y las columnas. Esto no lo había en la spec como hace año y medio o así, pero al final sí que entró y están todos. Era una necesidad que tenían los diseñadores al final de poder, es eso, en cualquier
definir la distancia que quieres entre los diferentes tracks y bueno, las propiedades son otra vez bastante sencillas. Grid row gap para las filas, grid column gap para las columnas. Pues quiero que haya un 20 píxeles de separación entre las filas y que haya 40 píxeles de separación entre las columnas. Una pregunta, la que pasó que había anteriormente era heredada, o sea, ya estaba puesto el gap o... No, eso es que tengo un poquito de padding ahí para que quede más chulo, pero nada más. Los elementos estos tienen un poco, bueno, de margen, digo, para que quede más la presentación, pero no era heredada. Por defecto son 0 píxeles, entonces lo que le defino hasta aquí. Entonces, bueno, pues por ejemplo, eso, 20 píxeles y 40, lo que quieras. Vamos. Y ya veis que los elementos que ocupan 2, pues utilizan todo el espacio y el gap, o sea, de forma transparente, no hay que hacerle nada especial. Lo que os decía, que las cosas en grid, cuando se colocan automáticamente dentro del grid, van buscando, hay un algoritmo en la especificación que define cómo buscan huecos, pero básicamente es, tú definiste el grid y va a buscar espacios libres donde entre ese elemento para colocarse. Entonces, ¿esto qué permite? Que, por ejemplo, si tenemos un formulario así, súper sencillo, formulario label input, y un botón, pues si le decimos display grid, bueno, ya se colocan siguiendo el grid. Este grid por ahora no tiene filas ni columnas, entonces, bueno, pues se están colocando todos por defecto, crecen hacia la propiedad de esta grid autoflow, es la que te define si crece haciendo una columna por defecto, que es lo que hace cuando no tiene sitio. Primero busca sitio, no hay nada, crea una fila y mete la etiqueta. Luego va a buscar y mete esto, va creando filas nuevas según necesite. Si le ponemos grid autoflow column, pues va creando columnas nuevas. Bueno, en este caso nos sirve así. Por ejemplo, decimos que las labels van a ir en la columna 1, que los inputs van a ir en la 2 y que el botón va a ocupar las 2 columnas. Y ya veis que el formulario ya, solo con unas líneas de CSS, pues ya está cogiendo algo de forma. Le podemos decir que tiene un gap. Grid gap es el shorthand que pone los dos a la vez, tanto columns como rows. Entonces le podemos decir que tiene un gap de 20 píxeles, que las cosas nos las centre verticalmente para que nos quede más bonito, con align items center bajo un poquito el checkbox, por ejemplo. Podemos decirle que las etiquetas justify self se vayan a la derecha. Aquí no se nota mucho porque checkbox y etiqueta casi ocupan lo mismo, pero y que que salga centrado. Entonces, con unas pocas líneas de CSS pasamos de eso, del formulario que era así, a algo ya con un poco más chulo. Y bueno, esto de que se coloquen automáticamente, al final lo que utiliza, bueno, si defines estas propiedades, antes las utilicé en un ejemplo, no las expliqué, pero bueno. Grid auto columns, grid auto rows, pues te permite decirle cómo quieres que sean esas cosas por defecto que crea. Este grid, antes veíamos que eran así hacia abajo, ¿no? Porque va creando filas nuevas. Como aquí estoy colocando el elemento B en la columna 3 y fila 3, él está creando lo que se llama el grid implícito, entonces crea 3 columnas y 3 filas. La fila del medio, como no tiene nada, por defecto son todas intrínsecas, auto, entonces se basa en el contenido. Como no hay nada en la fila 2, no la estamos viendo, pero en realidad hay otra fila más. Entonces estos grid autocolumns, grid autorows nos permite definir esas filas nuevas del grid implícito, el tamaño que van a tener. Por ejemplo, las columnas que vayan a ser de 100 píxeles y las filas que sean de 100 también. Entonces ahora veis que está aquí la fila, porque esto está colocado en el 3.3. Estas propiedades también te dejan hacer 100 píxeles, 50, para que haga la primera 100, la segunda 50, la siguiente, o sea, va cogiendo de aquí. Luego, cuando definimos las filas y las columnas, los tracks, podemos utilizar la sintaxis de repeat. Repeat es, pues para no tener que poner 100 píxeles, 100 píxeles, 100 píxeles, repeat 3, 100 píxeles, ¿no? Entonces me crea uno de 3 filas y 3 columnas, bueno, 3 columnas y 3 filas, aunque no estoy utilizándolas todas, pero, perdón. Me estaría creando esto con la sintaxis esta de repeat, y ahora hay unas keywords nuevas para poner aquí que le dices repeat autofill, y entonces calcula cuántas columnas va a necesitar según el espacio. El grid este tiene 500 píxeles, pues hace
5, si fuesen de 150, pues hace 3 y no le sobra un poco, ¿no? Pues este autofill es eso, se adapta a lo que hay. Luego hay autofit, que es lo mismo, pero luego las columnas que no tienen elementos las elimina. Pero bueno, ya es un poco demasiado complejo. Con el autofill yo creo que nos llega ya para hacer bastantes cosas. Y luego, bueno, lo que hablábamos antes, que con Media Queries podemos hacer un grid responsive, o como le queramos llamar, que se adapte a, pues eso, a lo que sea de forma muy flexible. Bueno, además de que grid tiene eso, un montón de opciones. Si le ponemos tamaños flexibles, pues ya estamos de algún modo adaptándolo al tamaño de la pantalla. Si aún por encima si utilizamos algo como Media Queries, pues eso. Aquí estoy definiendo un grid que tiene 3 filas, una de 100 píxeles, una que utiliza todo el espacio que haya y una que se adapta al contenido. Y luego 2 columnas, una de 200 y una que utiliza el espacio que haya. Pongo la cabecera en la primera fila, esta de 100 píxeles, el menú en la parte de la izquierda, que va a utilizar estas 2 filas, pero bueno, va a utilizar 200 píxeles, y el main va a estar siempre en 1FR para utilizar todo el espacio que haya, y el footer, pues como tiene auto de altura, pues adapta, es para hacer un grid como este, ¿no? Sería. Y luego le podemos decir, pues con Media Queries, cuando bajemos de 400 píxeles, pues lo dejamos todo en una columna para aprovechar el espacio de una columna, y luego pues eso, pues ponemos el header primero, el main después, el menú después y el footer. O si queremos el menú antes, pues lo ponemos antes o demás. Y aquí definimos cómo van a ser esas filas. La primera 100 píxeles, la otra utiliza el espacio, 100 píxeles y se adapta, por ejemplo. Y entonces eso, cuando cambia el tamaño, pues se va a cambiar. Y vemos que cuando crece o tal, pues el que le pusimos el FR es el que lleva la mayor parte del contenido y demás. Sobre cosas que vendrán en el futuro de grids, aunque ya esto parece un poco el futuro, pero esto ya está todo. Entonces, cosas que van a venir, una de ellas es subgrids, que hubo bastante polémica con todo este tema y demás. Lo que decías tú de grids anidados, sí se puede hacer ya, y está soportado desde el principio y no tiene nada especial, pues esto sería un grid que tiene 6 hijos y el sexto le vuelves a poner display grid al hijo, ¿no? Entonces los 4 subhijos, ¿no? Los 4 hijos de ese grid anidado se colocan ahí. El tema de esto de los grids anidados es que no comparten nada de filas y columnas, o sea, ¿no? La información de las líneas no la comparten con los padres, ¿no? Lo que nos está pasando aquí. A no ser que le pongas tus tamaños fijos, el grid de dentro no sabe nada del grid de fuera. Con subgrids solucionarías eso, porque las líneas serían compartidas en ese caso. Entonces, cuando haya subgrids, que se va a mover al siguiente nivel de la especificación y no se sabe, por ahora ninguna implementación empezó a hacerlo ni nada, no hay planes claros de cuándo va a estar, porque es bastante complejo hacer este tema. Pues cuando haya subgrids van a compartir la información de las líneas y entonces pues estarían perfectamente alineados el grid de dentro con el de fuera. Para esto de subgrid hay como, bueno, el ejemplo canónico, el ejemplo por referencia para el tema de subgrids es un formulario que tienes ULs y LIs, el formulario típico que le pones los ULs y LIs por tema de accesibilidad, pues eso, cuando una persona con un screen reader lo ve, le dice este formulario tiene 3 campos, vas a tener que cubrir tantos campos, le das información porque sabe que es una lista y procesas todo. Si no le pones lista, pues es peor. Entonces, este es un caso de uso muy típico que ahora mismo no podríamos hacer lo que hicimos la otra vez. Podemos ponerle que el LI es otro grid, que es un grid anidado, pero aquí ya no se están alineando las cosas. No se nota mucho porque tenía que haber puesto una palabra más pequeña, pero esto ya no se está alineando, ya no debería ir ahí o no comparten la información. Es eso, si le ponemos aquí que tiene un gap. Bueno, es eso, no comparten la información de las líneas y cada uno va a su bola de algún modo. Son grids independientes, cada fila sería un grid independiente, entonces no puedes alinear, no te sirve de gran cosa. Hay como una especie de workaround, porque lo suyo sería que aquí pusieras su grid y ya iría todo perfectamente alineado, pero esto no funciona y no va a funcionar en pronto. Entonces la opción que hay ahora mismo es poner display contents. Display contents es otro valor nuevo para la propiedad de display, es que si tú le pones estilo a ese elemento, en realidad no tiene estilo, no se le pinta, es como si desapareciera ese elemento, es como hacerlo de algún modo transparente. No es display none porque los hijos sí que están,
pero el elemento en sí, como desaparece en realidad desaparece del árbol de cajas que se crea en el navegador. Sí, el display content solo muestra el contenido, no toda la información de estilo que le pongas a él no sirve para nada. Hay ejemplos, si lo buscáis luego hay ejemplos chulos de cómo utilizarlo con Flexbox y hacer cosas chulas a veces y demás. Esto no es de grid, es otra especificación aparte. Y display contents está soportado en Firefox ya, en Chrome está con un flag de estos, entonces hay que habilitar las Experimental Web Platform, una flag de estas, para poder usarlo. Lo está desarrollando ahora una persona que está haciendo prácticas en Italia. Y bueno, no sé si va a estar para la 60 o para la 61, para cuando esté, porque tiene su truco, porque hay bugs en Firefox, hay bugs en todos lados por ahora, pero bueno. La idea es que con el display content sí que vamos a poder hacer lo que hicimos antes, tal cual. No lo voy a hacer todo, pero vamos. Ahora sí que estamos compartiendo la información de las líneas del grid padre con estos elementos hijos. Lo que nos ayuda es que no tenemos que poner un mal HTML para poder hacer esto, que es lo que nos provoca no tener subgrids. Entonces sería como eliminarlo del CSS, el EI, como todo desaparece. Sí. O sea, tú lo que dirías es todo sin el EI. Sí, es como si no estuviera. El tema, bueno, es que subgrids ese caso de uso de subgrids lo cubre display contents, entonces ahí no harían falta subgrids, pero los subgrids nos darían más cosas. Si queremos hacer un catálogo de este estilo y queremos le decimos que, bueno, pues eso, tenemos un div, o el body es el grid, ¿no? Por ejemplo. Y luego tenemos un div que es el wrapper o el contenedor de estos tres elementos, de la imagen, el título y un párrafo que sea la descripción, ¿no? Y entonces tenemos en este caso tenemos 5 divs de esos repetidos, ¿no? Con 3 elementos dentro, 3 hijos cada uno. El tema por qué querríamos aquí usar subgrid, pues le decimos que la imagen va en la primera fila, el título en la segunda, la descripción en la tercera, pero nos gusta que luego esté todo alineado. Y a lo mejor decimos que el body pues tiene 3 columnas solo, se colocan ahí, y luego esto ya no es la primera, la segunda y la tercera fila, porque en el grid del body es la cuarta, la quinta y la sexta. Entonces nosotros en CSS pondríamos grid row 1, 2 y 3 para esos elementos, pero la opción de ponerle subgrid nos trasladaría eso a la fila en la que toque, el número que toque, lo que fuese, de algún modo. Entonces, bueno, este caso de uso ahora mismo es imposible de hacerlo con grid. Podrías hacerlo, pero guardando la HTML, es decir, poniendo los elementos como sueltos. Sí, claro, cambiando el HTML, sí. Entonces ahí no tendrías problema ninguno, lo harías. Claro, perderías la parte Claro, el HTML, si le quitas el wrapper ese que iban a tener todos, ¿no? El contenedor que tenían cada los 3, porque tendría más sentido por el HTML, si te lo cargas, funciona perfectamente, claro, le pones donde quieren ir. Claro, pero entiendo que al no compartir la información de los hijos con el padre, en el caso, por ejemplo, ese que se ve ahí, que pone la etiqueta Awesome Pineapple, claro, no irían alineados. Eso sería distinto del alto de... Sí, ese es el problema. Al no tener subgrids, los altos serían cada uno el suyo. Se podrían así, es eso, guarreando mucho el HTML, poniendo todo plano, colocar todo a mano y sí, podrías conseguirlo, pero pierdes la alineación de esto, que este párrafo sea más alto y tal, es lo que perdería. Y ahora que vimos todo esto, todas las opciones que hay, esto es un poco como qué tiene que hacer el navegador para pintar un grid, ¿no? Y así entendéis un poco mejor cómo funcionan todas esas cosas, porque hablé de un montón de cosas muy rápido, pero bueno, es lo que tiene. Entonces vamos a usar otro grid súper sencillo, un grid con 5 hijos, título, nav, main, aside, aside. Le vamos a poner un gancho fijo para luego poder hacer cuentas. La primera columna va a ser 200 píxeles, la segunda va a utilizar el espacio que haya y la tercera es adaptar al contenido. Y las filas, la primera 100 píxeles y la segunda es adaptar al contenido. Le decimos que el título va en la primera fila y en la segunda columna. El nav en la segunda fila, primera columna. Y en el aside tenemos algo especial. No le vamos a decir en qué fila va, le vamos a decir que va en la tercera columna, que busque un hueco, básicamente. Entonces, bueno, en principio el navegador sabe que tiene 3 columnas y 2 filas por la definición, y tenemos ahí el grid vacío y empieza a colocar los elementos, ¿no? Es lo primero que hace. Pues el título, primera fila, segunda columna.
El nav pues segunda fila, primera columna. El main, segunda fila, segunda columna. Y el add, que le pusimos solo columna 3, pues busca un hueco en la columna 3. Ahí está ese libre, lo mete ahí. El siguiente, como el otro no está libre, lo mete ahí. Es lo que hace lo de autocolocar. No le tienes que decir en qué fila va a ir, por ejemplo, en ese caso. Podrías ir rellenando ahí anuncios por la parte de la derecha, todos los que fuesen. Si hay 3 en una página salen 3, si hay 2 salen 2, lo que fuese. El orden del autocolocar, que es siempre de arriba a izquierda a derecha. Es lo de la propiedad esta de Grid Autoflow, es la que nos deja jugar un poco con eso. Pero sí, en principio, él busca así. Si no tuviese ni columna, lo pondría aquí, ¿no? El rollo de si no tuviese span 2, por ejemplo, en la rows, pues aquí no entraría y se iría aquí, ¿no? Entonces dejaría este hueco libre. El siguiente se iría a colocar aquí y no utilizaría este hueco, pero le podemos decir al Grid Autocolumn que es denso, y entonces vuelve a empezar desde cero, y si hay hueco aquí, lo deja aquí, por ejemplo, en ese caso. Pero bueno, no, eso son opciones así un poco rebuscadas. Opciones hay para casi todo. Entonces, bueno, una vez los tenemos colocados, empezamos a definir primero el tamaño de las columnas y luego el tamaño de las filas. Es lo que tiene que hacer el algoritmo de Grid para definir todo. La primera es muy fácil, tiene un tamaño fijo de 200 píxeles, no hay nada que discutir. La segunda era un FR, que se utiliza el espacio disponible. Tengo que saber cuánto miden el resto para saber cuánto hay disponible, entonces me tengo que ir a la tercera. La tercera está basada en el contenido, entonces le tengo que preguntar a cada hijo, a cada ítem que esté en esa columna, ¿cuánto mides? Pues el primero mide 60, el otro mide 130, ¿no? Entonces me quedo con el 130 para adaptarme a ellos. Y ahora esta, que es la flexible, sí que ahora puedo hacer la resta, eran 800, bueno, lo que salga, 470. Lo mismo para las... Y ahora, una vez hecho esto, antes de ir a las filas, le decimos a los ítems, ya sabéis cuánto ancho tenéis, hacer layout, calcular, para saber luego cuánto es vuestra altura para poder hacer el siguiente paso. Entonces, ellos se colocan y, bueno, cada uno tiene su altura. La primera fila tenía tamaño fijo, no hay que hacer nada, 100 píxeles. Bueno, la segunda fila es otra vez, como es intrínseca, le debo preguntar a cada ítem que está en esa fila, ¿cuánto es tu altura? Pues este 160 es el más grande, pues entonces me adapto al 160. Parece que ya acabamos, pero como dije, por defecto, en Grid se estiran tanto horizontalmente como verticalmente. Entonces aún hay que hacer otro layout para que se estiren se estiren y ocupen todo. Y aquí ya estaríamos con el Grid acabado. Entonces el navegador tuvo que hacer todos estos pasos. Y lo que os dais cuenta rápido es eso, si ponéis una fila o una columna intrínseca, pues es más costoso que ponerla fija, lógicamente, porque va a tener que ir a ver en todos los hijos cuánto va a tener que medir eso, demás. En plan, si es muy grande el grid y tiene muchísimas cosas, pues hay que ver qué opciones se utilizan. Y bueno, el estado de todo esto, de la especificación y demás, vamos a empezar. La especificación es eso, el draft está ahí, Cuando veáis una especificación de CSS, son bastante complejas y demás, no sé si las veis habitualmente, ¿no? Pero si algún día las veis, es casi mejor ir a ver siempre el editor's draft que le llaman, porque es lo último, porque a lo mejor estáis viendo una que es viejísima y que al final no es ni lo que está implementando nadie ni nada más. Si veis una de las, como las oficiales, como quien dice, al final siempre están desactualizadas de algún modo. La especificación la empezó Microsoft en 2010 con Windows 8, cuando la pantalla está nueva de Windows 8 de inicio, que era una cuadrícula, pues de aquí viene todo lo de Grid. Y de aquella la implementaron para Internet Explorer 10 y demás. Y allí fue el origen de todo, aunque la especificación aquella con la actual, es eso, en 7 años, pues no se parece mucho, pero para hacer un grid básico lo puedes hacer con lo que te da Internet Explorer. Luego te faltan bastantes features de estas, pero lo básico lo puedes hacer. Ahora mismo está en estado de Candidate Recommendation, o sea que se supone que ya no va a cambiar mucho, no va a haber cambios especiales y demás. Es eso, hay alguna cosilla a lo mejor que se retoca, pero son al final casos muy puntuales, muy complejos o algo especial. Y bueno, hay una test suite en el repositorio del W3C de Web Platform Test, que bueno, por ahora aún no está completa del todo, nosotros la empezamos a hacer hace tiempo, pero bueno, no dedicamos todo el tiempo que debíamos a completarla por ahora. Al final las test suites estas de CSS son HTML muy sencillos que prueban cosas muy pequeñitas del spec para ver que hay interoperabilidad entre los navegadores, ¿no?
Entonces, cuando es eso, cualquiera de vosotros es capaz de hacer un test estos de cualquier especificación. Pues si utilizas Flexbox y hay una cosa rara, pues puedes hacer un test pequeñito y casi enviarlo, y luego eso que sea el bug para los navegadores y demás. Y bueno, las buenas noticias es que ya se puede utilizar porque ya está en un montón de navegadores. Entonces, bueno, hasta ahora esta slide siempre era la mala, la de Lo, cuando llegaba aquí, porque no estaba en ningún lado, pero ahora mismo ya se puede utilizar en un montón de sitios. El mes pasado salió eso en Chrome en la versión 57, en Safari en la 10.1, y en Firefox en la 52, y en Opera en la que le tocara. Y entonces, bueno, es eso, ya está, salió en 4 navegadores a la vez, que es algo bastante novedoso para todos estos temas de la web y de CSS, porque bueno, con Flexbox hubo 1000 versiones diferentes, con prefijos, sin prefijos y un montón de follones, y de esta vez hubo bastante coordinación entre todo el mundo, con el CSS Working Group, nosotros con la gente de Firefox. Nosotros al final somos los responsables de la de Safari, la de Chrome y la de Opera, porque todos, o sea, Chrome y Opera utilizan Blink y Safari utiliza WebKit, y son las que estamos haciendo nosotros, y con Firefox y con el CSS Working Group, pues más o menos acordó para que todos saliésemos casi a la vez. Y nada, y es eso, y en Internet Explorer hay una implementación antigua que, bueno, para hacer un grid básico llega. No llega para todas las propiedades estas, pero para lo que es que las propiedades cambian los nombres y demás, pero un grid básico sí que se puede hacer con ella. Y hay un polyfill que yo creo que no está muy actualizado ahora mismo, pero bueno, también para probar un navegador que no tiene ningún soporte se podría hacer. Y nada, es eso. Lo podéis utilizar en realidad desde ahora mismo porque, bueno, la idea está de Progressive Enhancement, o como se pronuncie, de que las cosas no tienen por qué verse igual en todos los navegadores, ¿no? Tú puedes tener una página web y si alguien la ve con Internet Explorer 7 no hace falta que la vea igual que el que tiene Chrome 60. El de Chrome 60 puede ver unas animaciones chulísimas y el Internet Explorer 7 pues podrá ver una página más estática o diferente y no pasa nada. Con tal de que la página se vea bien, no tiene que verse igual en todos los navegadores, es imposible. O sea, aparte no tiene mayor sentido. Entonces, bueno, la directiva esta de supports, por ejemplo, pues te permite en los navegadores modernos saber si tiene soporte de algo o no, pues hago esto o si no hago otra cosa. Entonces puedes en el CSS jugar con eso. Pues si alguien tiene soporte de grid, pues esto lo pinto en 2 columnas, si no tiene, pues esto lo exploto a la izquierda. No sale igual del todo, porque con grid lo coloco más a mi gusto y le pongo el gap y no sé qué, y que de la otra forma no, pero al final, si la gente le funciona la página y tal, no tiene mayor problema con eso. Yo creo que menos en... No me acuerdo ahora, había que ver el can I use este... Uy. Bueno, si funcionará ahora esto, no sé. No sé desde cuándo, creo que en algún Explorer no está, no sé en cuál. Pero sin ser eso, en el resto está en todos lados. Y en Edge y demás sí que estábamos. No sé, ahora mismo no me acuerdo desde qué versión está. Entonces, esto sirve para grid y para cualquier cosa, no es solo para grid. No sé qué pasa. No. Hay que probarlo. No sé, porque me suena que la gente se queja de algo de Explorer. Por eso digo que no estoy convencido. Pero igual no interpreta lo de dentro ni todo lo siguiente, yo qué sé. Es que no lo sé ahora mismo, ¿eh? Ni tengo ganas de probar un Explorer 7 ni cosas así, ¿eh? O sea, no lo voy a probar tampoco. Y bueno, recursos de grid, hay un montón de ellos, podéis encontrarlos, hay charlas, hay recursos, hay de todo. En la Mozilla Developer Network hay unas guías que escribió Rachel Andrew, en su mayoría, que bueno, son súper completas, explican un montón de cosas de las tech. Rachel Andrew, que es una chica que lleva hablando de grid desde 2013 en charlas, pues tiene una web de Grid by Example con un montón de ejemplos, con tutoriales pequeñitos, vídeos para explicar cada propiedad y demás. Tiene un repositorio de GitHub para que la gente le haga preguntas, de dudas y demás. Podéis ir allí, en los issues hay un montón de preguntas de gente y podéis preguntar algo. Jen Simmons, que es una web evangelist de Mozilla, también está dando charlas de grid. Tiene una web de labs con un montón de ejemplos chulos, también con grid layout. Y bueno, y miles de recursos más que si buscáis hay un montón de ellos, porque hoy en día eso, grid está súper ahí potente. Y nada, por último, que sepáis, es eso, como agradecimientos a reconocer que Bloomberg fue el que impulsó toda esta spec. Sin Bloomberg, que nos lleva, es eso, apoyando desde hace 4 años o algo más,
trabajando en toda esta spec, no estaría la spec en esta posición. Bloomberg tiene los terminales en los que tenían problemas utilizando demasiados flexos y demás, y vieron que esta spec podía ser una solución para ellos y apostaron muy fuerte por la spec desde hace mucho tiempo. Y gracias a todo este trabajo se fue evolucionando y la spec llegó hoy en día a los navegadores, y no hubiese llegado a lo mejor en 2, 3 años, no se sabe, porque al final quien implementa o no una spec, para Google esto no era una prioridad, para Apple tampoco, entonces si nadie desde fuera lo impulsaba no iba a pasar tan rápido. Entonces gracias a este impulso, pues hoy en día tenemos Grid. Y nada, gracias a todos. Preguntas no hubo muchas, pero si queréis o probamos ejemplos o lo que sea, o no sé. ¿Tenéis alguna pregunta ahora? Yo no pregunto yo. Si me cambio la altura, puede cambiar la altura. Sí. A lo mejor con el algoritmo de cómo colocaría las cosas, si en la slide de abajo me cambia la altura desde arriba, por ejemplo, me podría cambiar la altura también. Sí. Ahí tendría que recalcular la altura. Primero calculas, por eso se hace primero las columnas, primero el ancho, entonces este ancho, luego es cuando haces, aquí es cuando te podría, este ancho a lo mejor antes estaba en 2 líneas, porque él pensaba que era ADAT y ahora se puso aquí, ¿no? Y cambió. Aquí dices que cambió la altura, pero la altura se hace en la segunda fase. Entonces, cuando ya cambió, cuando ya sabemos los anchos están fijos, ahí ya la altura no va a cambiar más. Claro, el algoritmo siempre hace primero los anchos, primero las columnas, y luego está seguro de que los anchos ya no cambian y hace las filas. De hecho, bueno, hay más. Esto es una versión muy simplificada del algoritmo. En realidad, si por el tema de orthogonal flows o ítems ortogonales o lo que sea, si utilizas japonés o utilizas cosas que en vertical o lo que sea. Si este texto está en vertical, por ejemplo, si este ítem le dices que writing mode vertical o lo que sea, entonces, cuando son ortogonales, a veces sí que te cambia la altura y tienes que volver a hacer el recálculo completo y hacer 2 vueltas al algoritmo. Pero no hay que hacerlo siempre y bueno, es eso. El algoritmo tiene muchas más cosas muy complejas por muchos sitios, pero bueno. La idea básica es que primero calcula los anchos y luego ya el alto no te va a cambiar, da igual. O sea, si luego cambia el texto, claro, hay que recalcular todo, pero si ya es como si cambias, como si eliminas algo, ¿no? Y hay que ver si hay que recalcular o no, dependiendo, pero bueno. No sé si lo comentaste aquí, pero lo había dicho antes, que lleváis 4 años y medio, o sea, más incluso, con esto, sabemos. Yo creo que llevamos... Tendría... No, filial. Sí, a ver, realmente en lo de Chrome, en WebKit y en Blink, llevamos yo creo que desde mediados de 2013, que empezaron 2, y desde 2014 3, trabajando en esto, no full time todo el tiempo, no todos, pero sí. Y para hacer la implementación en WebKit y en Blink, pero no es solo el tema de hacer la implementación. El tema es que la spec va evolucionando durante todos estos años y va metiéndose cosas nuevas. Cuando tú lo implementas, encuentras un montón de problemas en la spec, porque una cosa es escribir la spec, la teoría, lo escribes y todo funciona, y luego lo vas a probar y hay 1000 esquinas que, claro, es como cualquier proyecto, que las especificaciones cambian, pues esto es lo mismo al final. Las especificaciones siempre cambian, da igual quién las ponga, el cliente, los de los W3C o quien sea. Y entonces eso, nosotros recogimos, Google había empezado en 2012 a implementarlo en WebKit cuando aún no se había hecho el fork. Entonces nosotros cogimos ese trabajo, pero claro, hubo que ir adaptándolo a los cambios de la implementación, de la spec, y entonces fue bastante laborioso todo eso, y hay temas que llevamos discutiendo años con los del W3C, a ver cómo va a ser el final. Este caso extraño de si pones una imagen con no sé qué, no sé cuándo, no sé qué, cómo va a salir justo al final. Y entonces eso, el proceso no es solo de implementarlo, que también es largo y complejo, porque un navegador es complejo, el layout es complejo y esto son muchas cosas nuevas que no te soportaba hasta ahora, pero todo el tema de la discusión con los demás y ir moviendo todo eso también es lo que lleva mucho tiempo. No, bueno, pues gente que lo empieza a probar. Es que el tema ahora ya
ya está la spec y ya no digo lo que decía en otras charlas hace tiempo, por ejemplo. Cuando las specs estas están aún evolucionando y se están implementando, la gente puede empezar a probarlas, pues eso, con un flag o estas cosas, lo de display content, lo podéis empezar a probar ahora, ¿no? Si veis que la gente que hace webs o lo que sea, diseñadores, web autos, como le queramos llamar, ven que le faltan cosas ahí, pues ahora mismo es tan fácil como poner un issue en GitHub quejándote de, mira, yo no consigo hacer esto con Grid, me haría falta que hiciese esto más. Y entonces eso ya lo va a ver la gente del CSS Working Group cuando toque, no lo van a ver mañana. Eso tampoco, porque no pasa así. Pero bueno, con su tiempo, pero lo van a ver y te van a decir, pues no, esto se puede hacer con esto otro, casi seguro la mayoría de las veces, pero bueno, no pasa nada, lo aprendes y ya está. Y otras veces te dirán, pues lo de los gaps, la gente se estaba quejando, la gente que estaba dando charlas de Grid, pues la gente le preguntaba por eso, la gente se estaba quejando pero claro, en un Grid nosotros siempre diseñamos, estamos acostumbrados a maquetar y dejarles un hueco, ¿no? Y queremos que haya huecos, pues vamos a ver cómo hay la opción de meter esta propiedad. Y claro, bueno, pues cuando luego el CSS Working Group la quiere meter, también tiene que hablar un poco con la gente que estamos implementando por si es demasiado complejo a estas alturas meter esto o no, porque bueno, cosas más del futuro que no hablé que quieren hacer, pues por ejemplo, decirle que una celda no la utilice para colocar nada, que la deje vacía. Ahora mismo no puedes, tendrías que meter un elemento tú vacío en esa celda, ¿no? Metes un div en esa celda, ya está ocupada y nadie la va a ocupar. Pero que pudieses, sin tener un div vacío, que es una cosa fea, que pudieses con CSS decirle la celda tal no se utiliza para colocar las cosas automáticas. No, o sea, está ocupada por defecto. Pues es algo que ahora no se va a hacer, pero sí que para la siguiente versión se hará seguro, porque es eso, ahora mismo ya está en Candidate Recommendation, no se puede. Si esto hubiese aparecido hace 2 años, pues igual se hubiese discutido y se hubiese metido en su momento. O sea, el tema es que cuando la spec llega a Candidate Recommendation no se pueden meter propiedades nuevas ni temas así. Se pueden corregir errores o corner cases o cosas de estas, pero no meter cosas nuevas. Pero mientras los specs están en Working Draft, la gente la puede empezar a probar, puede empezar a poner issues en el GitHub, y es que ahora mismo con lo de GitHub es súper sencillo, es ir al GitHub del CSS Working Group Draft y ponerle ahí un issue que pones, pues, CSS Grid, pues yo quería que me está fallando, este caso de uso es imposible que hacerlo con lo que me dais, o yo qué sé. A veces es complejo porque son cosas muy complejas y no estás seguro de lo que sé, pero vamos, el feedback se obtiene a través de eso. Luego, incluso es eso, a veces el CSS Working Group por Twitter le ponen un tweet y ya las medio lo llevan a una reunión si ven que es algo importante y lo discuten y cosas así. O si alguien hace un post diciendo, pues subgrids tendrían que ser... Subgrids son fundamentales, que hubo posts sobre eso en su día. Pues eso, se lleva y se discute y demás y cosas de este estilo. O sea, haciendo un post, haciendo un tweet o poniendo un issue, vais a conseguir que puedan discutir algo de eso que queréis. Ah, sí. En principio no tenemos pruebas de rendimiento porque por ahora lo que hicimos no trabajamos nada en optimización ni en performance porque el objetivo era implementar primero y luego ya veremos dónde hay que mejorar cosas. Pero en principio si utilizas un grid pequeño, o sea, si no haces un grid de 2000 por 2000 o de 1000 por 1000 o cosas así que va a ser muy costoso, y si no utilizas demasiadas cosas especiales y no tienes ahí muchísimos elementos, no tiene por qué ser nada lento en el móvil, es todo soporte nativo dentro del navegador, entonces al final es una feature más del navegador y no creo que vaya a ser especialmente lento comparado con otra cosa cualquiera que se utilice. O sea, el algoritmo hay que ejecutarlo, pero tampoco es algo súper lento. Si no vas a tener 1000 ítems, recorrer 3 ítems para ver el tamaño es un momento, o sea, no es... Claro, la otra cosa es que tengas una columna con 100.000 ítems, pues claro, esto va a llevar tiempo, recorrerlos, preguntarle el tamaño a todos para adaptarme. Entonces, claro, pero en principio no debería tener... Este año supongo que trabajaremos en optimizaciones y demás, porque sí que se pueden hacer, lógicamente. ¿Y sobre el polyfill del que hablabas? El polyfill lo había hecho un chico francés, que ahora está en Microsoft, en el equipo de Edge, y yo creo que lo tiene un poco medio abandonado, no sé lo actualizado que lo tiene. Lo estaba haciendo antes de entrar en Microsoft y eso. Y el tema es que sí que se notaba lento. Cuando lo utilizaba se notaba diferencia. Porque, claro, estaba escrito. Y no era lo mismo, es eso, ponías un grid y se notaba un poco lento, pero hace mucho que no lo pruebo. Y lo tengo ahí enlazado por dar la información, pero no hace tiempo que no lo pruebo.
Sí, bueno, aún no, pero va a estar en mi blog. O sea que sí. Sí, bueno, el vídeo yo lo pondrá, pero las slides las voy a poner en el blog colgadas. Lo iba a hacer antes de la charla y me olvidé, pero vamos, es cuestión de darle y ya está. El Tercer Working Group. Bueno, el W3C son un montón de empresas y el Tercer Working Group a su vez es lo mismo. Al final son miembros o sea, hay empresas que son miembros del W3C, ¿no? Empresas, universidades, demás, pues eso, Microsoft, Google, lógicamente Opera, Apple, Mozilla, todas estas lógicamente son. Pero bueno, también hay empresas eso, Bloomberg, o empresas eso, Telefónica o quien sea. Vamos, hay un montón de empresas, no solo un montón de industrias que utilizan la web que están ahí metidas, no solo es la gente que hace navegadores. Eso es todo lo del W3C. Nosotros, Igalia también es miembro del W3C. Luego cada working group de estos, pues TCS o lo que sea, pues ahí tiene sus miembros, son como unos 20 o 30, hacen una reunión semanal a la que van 15 o así, no sé, más o menos, o 20, no van todos, pero... Y ahí hay gente, eso, de los navegadores, hay gente de Google, de Apple, de Mozilla, y luego hay gente de otras empresas, pues eso, como Bloomberg o como demás, que utilizan la web y están interesados en discutir necesidades suyas y demás. Luego hay gente, es eso, Google tiene gente que solo trabaja en las especificaciones ahí, que no trabaja en el navegador en sí, que no trabaja en Blink ni en Chrome, no desarrolla código, no hace implementación. Y luego hay implementadores también, porque es eso, hace falta el punto de vista de todas las partes. Y ahí luego lo que llaman invited experts o expertos invitados, que muchas veces son eso, Rachel Andrew ahora está ahí, Jen Simons, son gente que es eso, que utiliza CSS para hacer cosas chulas y tal, pero que no son ni implementadores ni escriben specs en sí, que son eso, pues autores o usuarios o lo que sea. Y entonces, bueno, pues es ahí para tener todos los puntos de vista, todas las discusiones y demás. Y el CSS Working Group tiene una reunión semanal que dura 1 hora y que ponen los logs, publican los logs y demás, y luego 4 veces al año se reúnen cara a cara, face to face, que le llaman, y discuten los temas y demás. Pero bueno, luego la Spec de Grid, los editores son 3. Son Fantasy, que ahora mismo antes estaba en Mozilla, pero ahora mismo es Invited Expert, creo, de estos, o Independent, o no sé cómo le llaman. Tab Atkins, que es de Google, que solo escribe especificaciones, no es implementador, y Rosen, no me acuerdo el apellido, que es de Microsoft, y son esos 3 los editores propios de la spec, los que hacen los cambios en la spec y demás. En la de Grid, luego hay un montón de specs y un montón de cosas. Bueno, yo también quería aprovechar un poco de publicidad legal, que yo había escuchado, no sé si es cierto, me lo puedes confirmar, que sois los primeros aportadores de código a la web, que no son ni Google ni Apple. Ahora mismo en WebKit tenemos básicamente el segundo detrás de Apple. En WebKit Google ya no está contribuyendo a WebKit. Y en Chrome, pues no sé decirte por qué no todas las estadísticas, porque ahora en Chrome está Opera, que ya lo usa y sí contribuye un montón, y también Samsung contribuye bastante, yo creo, no sé, pero a lo mejor el 4º o 5º lugar. Había estadísticas cuando estaba todo en WebKit, que sí que éramos la 4ª o 5ª empresa, como hace 5 años. Y vamos, en WebKit, el navegador de Samsung es Chrome, sí. Es Chrome modificado por ellos, pero utiliza Blink, sí. Al final, los navegadores, casi todos hoy en día, muchos utilizan Blink, todos los nuevos estos Vivaldi o no sé cómo se llaman. Brave, ¿no? Sí, estos todos utilizan Blink por debajo, Opera ahora utiliza Blink, o sea que ya no nada. Entonces es o Blink, Apple que utiliza WebKit, y todos los navegadores en un iPhone o en un Mac, bueno, en un Mac no, perdón, en un iPhone, en iOS, utilizan WebKit porque no les dejan instalar otro motor. Entonces, Chrome utiliza WebKit, Firefox utiliza WebKit, utiliza el WebKit de Apple. Es WebKit, sí. Sí, se ve distinto. O sea, el motor es distinto, sí. Sí, Apple no les deja instalar motores, no les deja que metan su motor. Entonces el Firefox de iOS utiliza también WebKit. Son todos igual. Al final el motor es el mismo, cambia la interfaz, en ese caso solo. De Safari y Firefox tal. No.
Tiene que ser, sí. En iPhone sí. En Android no, Firefox es diferente que... Pero luego es eso, o son todos Blink, o son WebKit en Safari y Apple, o si no son Gecko, que es Mozilla solo, básicamente, pero vamos. Casi todo es lo que... Y luego Edge, claro. Edge, que algún día confiemos en que lo hagan libre y sea uno más del equipo. Ahora se están actualizando un poco más, parece. Sí, sí, ya. No sé, la estadística el otro día era bastante salvaje el tema de la estadística. El Chrome es como el 50%, una cosa así, o no. No me acuerdo, pero creo que tenía poco, ¿no? No, sí, creo que hay que ponerse encima o algo así. Aquí te pone el porcentaje sí, por versiones, pero no sé, porque hay uno 1.46, 3.43. Sí, puede ser, pero si arriba puedes alinear por uso relativo del navegador para saber si realmente podría ser relativo y no puedo utilizarlo porque mira, todo el 56 que se ve todo el mundo no está actualizado. Ya. Cambiará. Sí, porque ya van a los 58, de hecho, o sea que ya dentro de poco. Aparte que el Android al final esto se actualiza rápido. Sí. Y queremos empezar a utilizar esto directamente. ¿Crees que es necesario hacer muchos cambios al HTML? Al HTML, no al CSS. Ya. O sería más o menos compatible. Vi un post hace una semana o así, luego lo podemos buscar, no sé dónde estaba. Que cogieron una página con Bootstrap, le quitaron Bootstrap, le metieron CSS de Grid con el mismo HTML y la tenían igual. Con el mismo HTML tal cual. El tema es que es eso, Bootstrap al final se basa en 12 columnas o tal, que a lo mejor para tu página ni las necesitas y con Grid cambiando el HTML lo podrías hacer, o sea, a lo mejor tú te das 3 al final, entonces no te hace falta tener las 12 y las clases de las 12, pero bueno, que sí que se puede hacer algo así seguro y es eso, puedes buscar el blog de Grid Layout y Bootstrap, no sé, anda por ahí. Yo lo vi esta semana o la semana pasada. Y es eso, lo que habían hecho era una página de Bootstrap, de estas típicas hacia abajo, bueno, las típicas que vas a plantillas de Bootstrap, y le quitaron el Bootstrap todo y le metieron líneas de CSS de Grid y tenían lo mismo. Lógicamente eso luego te va a mejorar en eficiencia, en consumo de datos, en todas estas cosas. Claro, no es lo mismo cargar todo el CSS de Bootstrap, por muy minimizado que esté que tal, que no cargar nada y solo tus 4 líneas del Grid, claro. Pero bueno. Sí, luego el HTML podría ser más limpio. Claro, pensando en Bootstrap, ya, claro. Sí, el problema es que maquetar no en bloques, aquí también en bloques, en Bootstrap tienes que hacer, al menos, volver en 2 elementos en tu contenido, o sea, el contenedor de la columna, no, perdón, en 3, el container, el row y cada una de las columnas, o sea, que en esto no necesitaría como volverlo. No. En Bootstrap siempre tienes a maquetar en filas. Y aquí pueden directamente a la vez en columnas y en filas. No lo sé. Igual ahora con Sambeta lo cambian, no lo sé. En
En Firefox hay, bueno, hay el inspector de Firefox, sí que te muestra las líneas y te muestra algo de información. El de Chrome por ahora no. En Firefox puedes activarlo y ver las líneas de tu grid, al menos para colocar las cosas. No puedes arrastrar aún ni nada de eso. Te las muestra, por lo menos te da la información. Y no sé si algún ejemplo de alguna cosa de esa de hacer un grid tú arrastrando, vi por ahí de algún codepen de alguien, pero no hay ninguna herramienta así que o sea, en plan estable o lo que sea, pero sí que hubo, algún experimento sí que hay. Incluso de arrastrar, creo que intentar es eso, cambiar el tamaño de las filas y demás, arrastrando, haciendo clic y tal. Sí, sí, porque al final el CSS es bastante sencillo. Pues no hay más preguntas.